Y la clase del día de hoy tiene que ver con una lectura comprensiva, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar sobre el cuento. El objetivo es reforzar la comprensión lectora de un cuento y vamos a responder a preguntas de carácter explícita e implícita. Eso quiere decir de información que aparece en el texto como información que no aparece. Nosotros tenemos que deducir a través de pistas, ¿ya? Y por supuesto también trabajamos también las preguntas de carácter valorativo, que tiene que ver con que ustedes me dan sus opiniones eh, respecto a comportamientos de algunos personajes o de situaciones que van ocurriendo en la historia, ¿ya? Antes de comenzar a trabajar el cuento, es muy importante recordar, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad del cuento? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Ya? Si bien yo recuerdo que recién como en marzo por ahí nosotros alcanzamos a ver el cuento cuando recién empezó todo esto y no tuvimos que ir a las casas, yo le envié la primera lección relacionada con el cuento. Pero como no teníamos clases en línea, nunca yo pude, ¿cierto?, poder conversar con ustedes sobre este tema, poder transmitirles cierta información y poder saber qué es lo que ustedes manejaban con respecto al cuento. Entonces, por esto yo decidí eh, poder entonces recordar sobre la estructura y función que tiene el cuento y saber, por supuesto, qué información manejan ustedes. ¿Ya? Entonces ahí me gustaría escuchar, por ejemplo, si puede encender el micrófono el Bernardo. ¿Puedes encender tu micrófono, Bernardo? ¿Sí? ¿Para qué? Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque me gustaría preguntarte qué es lo que tú sabes sobre el cuento. ¿Qué información manejas del cuento? Ni una porque ni lo he leído. No, pero no te estoy preguntando en relación a un cuento específico, te estoy preguntando en relación a todos los cuentos. ¿Qué sabes tú sobre los cuentos en relación a qué tipo de texto es? Si tienen alguna función los cuentos, si tienen elementos, estructuras. ¿Sabes algo en relación a eso? Mua. Yo no leo casi nada, ni cuento. No leas casi nada. Odio los ¿No sabes qué cuentos. tipo de... Son para niños. ¿Tú crees que los cuentos son para niños? ¿Y tú te Sí, consideras un me adulto? gustan. ¿Consideras que eres un adulto, Bernardo? No, pero a mí No. no me gustan los cuentos. Ah, ya. Pero los cuentos no solamente son para niños, los cuentos son para todo tipo de personas, ya que les gusta leer. Parece que el problema tuyo no es que no te gusten los cuentos, parece que no te gusta leer mucho. Pero eso puede tener solución. Uno se puede reencantar con la lectura, ¿ya? Yo te invito a que tú leas porque la lectura ayuda, ¿cierto?, a abrir tu mente, a llenarte de conocimientos y los cuentos precisamente te ayudan, ¿cierto?, a que tu mente te eche a volar la imaginación, ¿ya? Entonces tú no manejas nada. A ver, y le voy a preguntar al eh, Isaías. Puedes prender tu micrófono y preguntarme, o sea, perdón, y decirme, ¿qué sabes tú de los cuentos? ¿Qué sé yo de los cuentos? Sí, ¿sabes si pertenecen a algún tipo de texto, si tienen elementos los cuentos o alguna estructura? No, Tampoco sabes, no, ya, porque no leo el libro. tampoco. Ojo que los libros no son cuentos, los libros que ustedes leen son pequeñas novelas, ¿ya? Los cuentos tienen otras características. ¿Y alguien del curso, ya que estoy preguntando, sabe alguna información sobre los cuentos? ¿Qué tipo Ya, de texto es? A ver, ¿Carolina o no? ¿Quién dijo yo, la Carolina? No, la Matilda. Ah, perfecto, ya Matilda. A ver, Matilda, si me disculpas un segundo, me parece que alguien está tratando de ingresar. Sí, y no sé quién es. Buenos días. ¿Quién ingresa recién? Profesora, soy yo que me había salido de la reunión.
Menos mal, tía, que ya, no he dicho nada. Menos mal que la vi. Ya. Matilda, entonces, ¿qué es lo que manejas tú sobre los cuentos? ¿Qué sabes? Que, que tienen personajes. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de personajes, ¿qué más tendrán los cuentos? ¿Todos los personajes serán iguales o hay tipos de personajes? ¿Qué tipo de Son texto es? tipos de personajes. ¿Ya? ¿Sabes tú qué tipo de texto es? Cuentan distintas historias, ¿Ya? ¿Cuentan historias? leyendas. Leyendas. Ojo, que las leyendas es otro tipo de texto, ¿ya? Los cuentos, estamos hablando, hay diferentes tipos de textos, ¿ya? Y lo que estamos hablando de ahora es el cuento, ¿ya? La leyenda es otro tipo de texto, entonces no confundir cuento con leyenda, porque son, si bien son dos tipos de textos que cuentan una historia, pero los dos tienen diferentes funciones y características, ¿ya? ¿Alguien más sabe algo del cuento? Porque solamente la Matilda me dijo por ahí que tiene personajes. ¿Nada Es más? ¿Mm? ¿Tiene inicio, desarrollo y final? Ya, muy bien. Perfecto. Es narrativo. Es narrativo, ya es un tipo de texto narrativo. ¿Qué significa que sea narrativo? Que cuenta la historia de un personaje. Ya, muy bien. Ya, Es veo un, que es sí, un texto literario. es un texto literario. Perfecto. Muy bien. Nos ayuda a leer mejor. Ya, nos ayuda, ¿cierto?, a leer, a comprender mejor, a desarrollar la expresión lectora. Muy bien. Y que Veo que hay palabras que no conocemos. ya, siempre vamos a encontrar palabras que no conocemos, ¿ya? Pero para eso todo tiene una solución. Bien, veo que hay compañeros que manejan bien algunos términos y veo que algunos no se acuerdan mucho, ¿ya? No importa, para eso es la clase de hoy, para recordar. Entonces, el cuento, como dijo por ahí una compañera, es un texto literario, ¿ya? Hay que tener en cuenta, y siempre les he dicho, que dentro de todos los textos hay dos grandes familias, ¿ya? Que está la familia de los textos literarios y está la familia de los textos no literarios, ¿ya? Cuando hablamos de los textos literarios, a su vez, tenemos tres tipos de textos, ¿ya? Están los textos narrativos, están los textos líricos y los dramáticos, ¿ya? Dentro de los textos narrativos encontramos el cuento. ¿Por qué? Porque es un tipo de texto, como dice, narrativo, que narra o que cuenta una historia, ¿ya? En este caso el cuento narra una historia. Lo pusiste acá, muy interesante. ¿Y qué es lo que está en alto? ¿Alguien se le encendió el micrófono? ¿A quién es? No veo. Ya. Bueno, estamos entonces diciendo que los cuentos es pertenece a la familia de los textos literarios y pertenece, ¿cierto?, a los tipos de textos narrativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos cuenta una historia, ¿ya? Dentro de los cuentos narrativos, como decíamos que tiene como fin contar una historia, tenemos los cuentos, tenemos la leyenda, tenemos la fábula, los mitos, ¿cierto? Que son todos estos tipos de textos que son narrativos, ¿ya? Pero cada uno tiene un propósito y características diferentes, ¿ya? En el caso del cuento, es una narración breve, es decir, es cortito. Por eso ustedes me decían, ay, que yo no me gusta leer los cuentos, los libros de ahora. No, los libros que ustedes leen del plan lector no son cuentos, son novelas, son más extensas. Los cuentos son cortitos, ¿ya? Pueden tener una, dos o tres páginas, ¿ya? Es una Bien. narración breve, ¿ya? Y se caracteriza por ser ficticia. Es decir, ¿qué significa que sea ficticio? Que no es verdadero. Que no es real.
que no es real. O sea, es decir, tiene elementos que son sobrenaturales. Por ejemplo, podemos encontrar en un cuento animales que hablan, ¿cierto? O seres fantásticos. ¿Ah? No es algo real. Por eso los cuentos se echan a volar la imaginación, porque si uno crea un cuento, puede escribir, ¿cierto? Cualquier cosa, animales, brujas, hadas, duendes, etcétera, ¿ya? Entonces, no es, por lo tanto, es ficticio, o sea, son historias que no son reales, ¿ya? Igual tiene elementos verdaderos, pero tienen elementos ficticios, ¿ya? Pero lo importante es que el cuento es una narración breve, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector, es decir, que disfrute y se entretenga mientras lee, ¿ya? El cuento solamente tiene como función que el lector disfrute de la lectura, se entretenga al momento de leer la historia, ¿ya? Por ejemplo, hay otros tipos de textos narrativos que tienen otras funciones, ¿ya? Por ejemplo, la leyenda que quiere contar, ¿cierto? Como el origen de algo, o por ejemplo la fábula que quiere dejar una enseñanza. Entonces todos tienen diferentes funciones. En el cuento la función solamente se refiere a que el lector se entretenga y disfrute al momento de leer, ¿ya? Esa es la función, ¿ya? Ahora, como también alguien dijo por ahí, el cuento tiene una estructura, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace o un final, ¿ya? Si yo le pregunto, ¿qué es lo que sucederá en el inicio de un cuento? ¿Qué me puede decir? ¿Qué pasará en el inicio de los cuentos? ¿Alguien sabe? Está el título. ¿De qué se va a tratar la historia? Ya, alcancé a escuchar dos por ahí, ¿de qué se va a tratar la historia? Y se presentan los personajes, bien. Y en el desarrollo, El drama. el drama, el conflicto, por ahí dicen, ¿cierto? Y en el final, ¿Cómo se El resuelve, final. ¿Mm? cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Perfecto. Vamos a ver entonces. En el inicio está, por supuesto, el principio del cuento y en él se sitúa el lugar donde sucede la acción, ¿ya? En el inicio, en el primer párrafo, nosotros vamos a encontrar dónde ocurre la acción, el lugar, generalmente, ¿ya? Por supuesto que hay cuentos que a lo mejor no va a salir, pero generalmente nos sitúa dónde ocurre esta historia y además se presentan los personajes de la historia, ¿ya? Por lo tanto, en el inicio nosotros podemos identificar claramente dónde ocurre la historia y quiénes son los personajes que van a participar de esta historia, ¿ya? Si nosotros avanzamos al desarrollo, es la parte donde se presenta un conflicto, ¿ya? O un problema de la historia, ¿ya? Toma forma y suceden los hechos, ¿ya? Este conflicto, ya en el desarrollo, es como la parte más, eh, que más llama la atención, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando estamos viendo una película y estamos en la mejor parte, ese es el desarrollo de un cuento, ¿ya? Este conflicto o este problema, o cuando llegamos a la parte de mayor tensión, también se llama clímax, que es la parte, ¿cierto?, donde ocurre el conflicto, y cierto, y nos tiene a todos intrigados qué va a pasar, esa es la parte del desarrollo, ¿ya? Donde suceden todas estas acciones. Si nosotros avanzamos hacia el desenlace o el final, es la parte ya donde se va a, como dijo la compañera ahí, a resolver el conflicto, ¿ya? En los cuentos generalmente puede tener un final feliz o no puede tener final feliz. Generalmente siempre el bien se impone sobre el mal. Siempre generalmente tiene un final feliz. Pero hay cuentos, ¿cierto?, que incluso también tiene finales abiertos, ¿ya? Que no termina ni feliz ni triste, ¿ya? Pero en el desenlace tenemos que tener la parte donde se finaliza la narración y donde se resuelve este conflicto, como había dicho, ¿cierto?, la compañera.
¿ya? Esa es la estructura del cuento, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Inicio, presentar los personajes, se presentan en el lugar donde va a ocurrir la historia, en el desarrollo, ¿cierto? Se presenta un conflicto y en el desenlace se resuelve el conflicto, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. En todo texto narrativo siempre va a haber como estructura, inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? En todos los textos narrativos, o sea, estoy hablando de las leyendas, de los mitos, de los cuentos, de las fábulas, ¿ya? De todas las narraciones, siempre va a tener esa estructura. Ahora, yo les quise poner algunas palabras claves, ¿cierto? Para identificar el inicio, por ejemplo. No sé si cuando ustedes comienzan a leer un cuento, generalmente siempre dice hace mucho tiempo, o había una vez, o cierta vez, o una mañana, todo comenzó, ¿ya? Son como palabras que nos dan, ¿cierto? La clave para nosotros iniciar la lectura. En el desarrollo podemos encontrar palabras como entonces, de repente, de pronto o sin darse cuenta, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Es cuando se va a presentar un problema. Y finalmente, ¿cierto? En el desenlace encontramos como palabras al final o finalmente, cuando todo terminó, después de todo, ¿cierto? Que son palabras claves que nos pueden ayudar, ¿cierto? A nosotros como lectores a entender en qué parte vamos de la narración, ¿ya? Ahora, el cuento tiene muchos elementos, muchos. Y a medida que ustedes van a ir pasando de curso, van a ir viendo más elementos y van a ir viendo detalladamente estos elementos. Yo quise poner algunos y lo vamos a ver no tan específico, porque como les digo, a medida que ustedes van creciendo van a ir viendo cosas muy específicas. No los quiero confundir y vamos a ver los principales, ¿ya? Vamos a ver que dentro de un cuento tenemos personajes, como dijo por ahí alguien. ¿Qué más podemos encontrar adentro de un cuento aparte de los personajes? Ambiente. Hay un ambiente, el Vicente ahí está tratando de entrar. Perfecto. Muy bien. Ambiente. Camila, ¿tú sabes lo que es el ambiente? Sí, puede ser el bosque, el mar, una casa. Son como el lugar de la historia. Perfecto. Muy bien, Camila. ¿A alguien más se le ocurre, aparte de personajes y ambientes, qué más puede tener un cuento? Un conflicto, Perfecto, un conflicto. ¿Qué es lo que es el conflicto? una pelea, Una pelea, ya, muy bien. ¿Y otra cosa? ¿Se le ocurre a alguien más? Hay un tiempo y como dijo por ahí alguien, hay un conflicto. Y hay otros elementos también como hay un narrador que cuenta la historia, ¿cierto? Y como yo les digo, cuando sean más grandes van a ver que hay diferentes tipos de narradores. Narradores que son parte de la historia, como narradores que no son parte de la historia y están contando una historia que ven, ¿ya? Yo les quise colocar estos principales elementos: personaje, ambiente, tiempo y conflicto, ¿ya? Entonces, los personajes, ¿quiénes son? Son las personas o los animales o los objetos que aparecen y participan del cuento, y en general el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas o mediante su conducta y la relación con los otros personajes, ¿ya? Los personajes son los elementos principales de un cuento porque son ellos los que van a realizar las acciones y son ellos, ¿cierto?, que en relación a los personajes se va a desenvolver toda la historia. Por lo tanto, los personajes son los elementos principales. Ahora, hay diferentes tipos de personajes. Están los principales como los personajes secundarios. Dentro de los personajes principales podemos encontrar el protagonista y el antagonista. Y aquí, por ejemplo, que ustedes todos conocen el cuento de La Caperucita Roja, podemos verlo, ¿cierto?, que el personaje principal, que en este caso la protagonista es la Caperucita Roja y el antagonista es el lobo.
¿Qué significa entonces protagonista y antagonista? ¿Qué diferencia habrá ahí? Sacando por conclusión que la Caperucita es la protagonista y el antagonista es el lobo. ¿Qué diferencia habrá entre protagonista y antagonista si los dos son principales? Profesora, se me queda pegada. Es por tu internet. Tienes que tener paciencia. ¿Qué me podría decir? El bueno y el malo. ¿Ah? El bueno y el malo. ¿Quién lo dijo? Antonella Mundaca. Muy bien, Antonella, excelente. Esa es la diferencia. Podemos encontrar personajes principales, pero el protagonista es el bueno de la historia y el antagonista es el malo, el que se va a oponer al protagonista. ¿Ya? Aquí donde está el bien y el mal, donde se presenta este conflicto. Muy bien, Antonella. Y en los personajes secundarios, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en el principal, toda la historia se desenvuelve en torno a los personajes principales. En cambio, los personajes secundarios, la historia no se desenvuelve en relación a ellos, pero sí ayudan a que la historia, ¿cierto?, se desarrolle. En este caso, los secundarios participan, tienen una participación, ¿cierto?, menos importante, pero ayudan, ¿cierto?, a que todo se desarrolle. Y como ejemplo tenemos de la Caperucita Roja, la abuelita, el leñador o la mamá. Perfecto. Ahora, los personajes nosotros podemos describir de manera física como de manera psicológica, ¿cierto? Eso también a veces algunos ya lo manejan, pero otros todavía se confunden. No olvidar que cuando nosotros describimos a un personaje físicamente, estamos hablando sobre las características externas, lo de afuera, ¿ya? Es decir, el color del pelo, la forma de sus ojos, su cabello, su contextura, su color de piel. Estamos hablando de todo lo que nosotros podemos ver por fuera, lo físico. Y si queremos analizar a un personaje en relación a la psicología del personaje, tenemos que ver todo lo que está dentro, ¿ya? Es decir, su forma de ser, de pensar y de actuar, ¿ya? No confundir, porque he enviado guías y por ahí todavía veo que hay confusiones, ¿ya? En lo psicológico entonces podemos ver si este personaje es tímido, si es alegre, si es audaz, si es valiente, si es un personaje perezoso. Todo lo que tiene que ver con su forma de ser es lo psicológico, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Ya. No. Bien, vamos avanzando entonces en el ambiente. Por ahí la Camila lo nombró muy bien, ¿cierto? El ambiente es lo que rodea a los personajes junto con las acciones, ¿ya? El ambiente puede influir en el comportamiento de los personajes, por ejemplo, un lugar frío o lejano puede incidir en la tristeza y en la soledad de los personajes, ¿ya? Aquí hay que tener claro que el ambiente, ¿cierto?, es donde se va a desarrollar la acción, ¿ya? Y un ambiente, hay diferentes tipos de ambientes, ¿ya? Como por ahí dijo la Camila, que el ambiente puede ser la playa, el bosque, sí, ese es un tipo de ambiente, ¿ya? Pero también hay otro tipo de ambiente que vamos a ver. Vamos a ver el ambiente físico y el ambiente psicológico, ¿ya? ¿Cuál será el ambiente físico? ¿Qué diferencia habrá entre estos dos tipos de ambiente? Los objetos que hay en el paisaje. Los objetos que se imaginan. Ya, ¿y en lo psicológico? El ambiente que no tiene objetos. Ya, Que los árboles, que son el pasto alrededor. ya, lo que yo puedo entender es que ustedes me dicen que el ambiente físico son los lugares donde hay objetos y el ambiente psicológico donde no hay objetos, algo así. Vamos a ver, porque le quiero decir
que están un poquito perdidos, ¿ya? El ambiente físico tiene que ver con el lugar físico donde ocurren las situaciones, las acciones, ¿ya? Donde están los personajes, donde ellos viven, donde ellos se mueven, ¿ya? Es el lugar físico. Y esto pueden haber ambientes cerrados y ambientes abiertos, ¿ya? El ambiente físico es el lugar donde ocurren los hechos. Por eso la palabra lo dice físico, ¿ya? Ahora, dentro de este ambiente físico tenemos espacios abiertos que son aquellos que son amplios. Por ejemplo, la playa, el campo, la ciudad, que son ambientes grandes, abiertos, ¿ya? Esos son, ahí donde ocurre una acción, un cuento, por ejemplo, una historia que ocurrió en la playa, en el cuento, en el campo, en la ciudad, ¿ya? Pero también hay otros cuentos que se desarrollan en ambientes físicos, pero cerrados, que son lugares pequeños, ¿ya? Como por ejemplo, una casa, ¿ya? Un cuento se puede desarrollar en una casa o incluso se puede desarrollar todo, puede ocurrir en una pieza, ¿ya? O en una cocina o en un patio, que son lugares pequeños, ¿ya? Pero el ambiente físico tiene que ver con el lugar donde los personajes están y viven. No sé si me entienden. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, Ya. Ahora, lo psicológico no es que ahí no hay cosas, no hay objetos. Si yo, por ejemplo, le coloco esta imagen, ¿qué me podrían decir ahora? ¿Qué se le ocurre con el ambiente psicológico? Si vemos a estos emoticones con diferentes caritas. Las emociones. Ah, muy bien. Los El am- sentimientos. Muy bien. El ambiente psicológico tiene que ver con las emociones y sentimientos, ¿ya? Es la atmósfera o el clima emocional, psicológico en el cual se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, si nosotros leemos un cuento y a partir de las acciones que están ocurriendo, nosotros podemos deducir que este ambiente, por ejemplo, es de tristeza, se percibe alegría en un cuento, se percibe miedo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros lo vamos al tema de la Caperucita Roja, ¿qué ambiente psicológico ocurre cuando, por ejemplo, la Caperucita Roja está con el lobo? Miedo. Hay miedo, ¿cierto? Miedo. Pero, por ejemplo, en el inicio de la Caperucita Roja, porque el ambiente no es que el ambiente psicológico podemos encontrar diferentes ambientes. A lo mejor un cuento va a tener miedo, pero en un principio, imaginemos la Caperucita Roja cuando está recién con la mamá, ¿cierto? Con su canastita y va camino a ver a la abuelita y va por el bosque con su canastita a ver a la abuelita. Alegría. Ahí, ¿qué Alegría. ambiente psicológico hay? Alegría. Alegría, ¿cierto? Ahí hay otro ambiente, ¿ya? Que después con el desarrollo de la historia va psicológico. ¿ya? Entonces entendamos que el ambiente psicológico tiene que ver con las emociones en el cual se desarrollan los acontecimientos, ¿ya? No significa, entonces no tiene nada que ver que aquí vamos a encontrar, no vamos a encontrar objetos, no, tiene que ver con lo emocional, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos viendo un cuento y yo les pido que describan el ambiente físico, ustedes, por ejemplo, en el caso de la Caperucita Roja, ¿cuál será el ambiente físico de la Caperucita Roja? Alegría. No, el físico, Bosque. el bosque. ¿Cierto? Por un lado está el bosque, pero después también podemos encontrar la casa de la abuelita. Mamá, no apagué el micrófono. Entonces hay un ambiente abierto en un principio, ¿cierto? Estamos hablando del ambiente físico, hay un ambiente abierto que tiene que ver con el bosque y después llegamos a un ambiente cerrado que es la casa de la abuelita. Y si nosotros vemos el ambiente psicológico, por un lado, al principio podemos ver alegría, ¿cierto? Emoción de la Caperucita que va a ver a su abuelita y después cuando se encuentra con este lobo, ¿cierto? Cambia este ambiente psicológico de miedo, ¿cierto? De incertidumbre, ¿quién es este personaje? ¿Ya? Eso tenemos que tener claro entre ambiente físico y psicológico. ¿Queda claro o hay alguna duda en relación a eso? Yo no tengo ninguna duda.
Perfecto. ¿Podemos avanzar entonces? Sí. Ok. Sí. Cuando hablamos del tiempo, corresponde a la época en que se ambienta la historia, ¿ya? Y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable, ¿ya? El tiempo tiene que ver cuánto se desarrolla la historia. Generalmente, o sea, en algunos cuentos, de repente dice, hace muchos años atrás, entonces nos da, ¿cierto?, esta pista que la historia ocurrió hace mucho tiempo, ¿ya? Generalmente, en algunos cuentos aparece, ¿cierto?, lo que es el tiempo. Me van a disculpar un poquito, pero la tía me está llamando por teléfono porque quiere que la acepte. Ya, ahí sí. Buenos días, Pía. Ya. Entonces, el tiempo tiene que ver con la época en que se desarrolla la historia. En algunos cuentos no aparece de manera directa o de manera explícita el tiempo. A veces uno lo tiene que deducir, ¿ya? Pero el tiempo, lo importante es que ustedes tengan claro que es eh, en la época o en el periodo en el cual se desarrolla la historia. Si es un cuento reciente, si es un cuento que pasó hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y también tiene que ver con que el tiempo tiene un orden cronológico también, ¿ya? Desde inicio hacia el desenlace, pero también en otros cuentos juega con el tiempo y a veces hay cuentos que parten desde el final y después se van hacia el inicio, o hay cuentos que parten desde el medio y se van después se van al inicio y después al final, y ahí se juega con el tiempo, ¿ya? Pero eso ustedes cuando sean un poquito más grandes van a ver que el tiempo de la historia, el tiempo del relato, que en cuarto básico no se ve, pero como yo les digo, se van a dar cuenta que más adelante cuando lean otros cuentos más complejos, van a ver ciertos cuentos que van a jugar con el tiempo. Y generalmente los cuentos que leen ustedes a su edad son cuentos que comienzan desde el inicio hasta el final, ¿ya? Pero no se olviden que hay otros cuentos que juegan con el tiempo, ¿ya? Lo que tienen que tener claro, ¿cierto?, es que el tiempo tiene que ver con la época donde se desarrolla la historia y cuánto dura también. Y el conflicto, como por ahí alguien me dijo, que es el drama, ¿cierto? Es lo que mueve la acción principal que en relación a eso, ¿cierto? Ocurre en la historia, ¿ya? Eh, el conflicto da lugar a una acción que provoca esta tensión dramática, como yo le decía, en el momento más importante, cuando se presenta el conflicto, cuando nosotros estamos así, no sabemos qué va a pasar, es el momento del clímax, ¿ya? Que es el momento de mayor tensión de la historia. Por ejemplo, si yo le coloco esto, miren con atención, y vemos dos personajes ahí, y ellos se enfrentan a un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que ellos se enfrentaron? Es que uno ¿Mm? iba a pasar a otro lado y él iba a pasar al otro lado, así que no podían pasar ninguno de los dos, porque el puente era muy chiquitito. Ah, perfecto. Ahí se enfrentaron a un conflicto. ¿Y lo supieron desarrollar? O sea, perdón, resolver. Sí, Lo pudieron resolver, ¿ya? Entonces, el conflicto, ok, el conflicto tiene que ver, ¿cierto?, con esta acción, ¿cierto?, que se presenta y que hace que, ¿cierto?, que el cuento se genere en torno a este conflicto, ¿ya? En el momento de mayor tensión. ¿Y el conflicto dónde se presenta? A ver si estaban atentos. ¿En qué parte de la historia? ¿En qué parte de su estructura? en el desarrollo. De En el, desarrollo. En el desarrollo. niño, me van a disculpar, pero la pía me ha llamado yo creo que 20 veces. ¿Aló? ¿Sí? Yo te mandé el link. Tienes que intentar con ese link. Yo no lo tengo.
Ya, ahí voy a ver cómo te lo puedo mandar. Lo que pasa es que estamos en clase. Ese es el link, el que te mandó tu papá. Trata de intentar de nuevo. Ya, ahí voy a ver. Ya. Ya, Pía tenía problemas de conexión. Bien, ¿hay algún problema, alguna duda al respecto? No. ¿Qué vimos? No, sí. Recuerden que vimos la función, vimos la estructura y algunos elementos del cuento. ¿Ya? Entonces ahora yo les invito a que... Yo ya Dígame. vi el video y conozco el principio de lo que iba a pasar. Ya. Ahora yo los invito a que leamos este cuento, se los voy a leer yo, y pongan mucha atención para poder analizar después en relación a lo que vimos, ¿ya? Recuerden silenciar los micrófonos y estar atento porque les voy a ir haciendo preguntas en relación a esta historia, ¿ya? Tenemos ahí entonces una imagen y yo le puedo preguntar, por ejemplo, a la Florencia Pizarro, ¿de qué crees tú que se va a tratar esta historia? En relación, si tú vieras esta imagen. Dígame. Profe, que tengo una decisión para mí. ¿Me quedo con el audífono o no? ¿Lo hago con el audífono o sin el audífono en la clase para hablar? ¿Con qué estás ahora hablando? ¿Con o sin audífono? Con el audífono, Ya, quédate con el audífono porque se escucha bien así. pero para mí es incómodo. Entonces, sácate el audífono, No, por eso ¿ya? si lo desconecto del doble cable para ponerlo así con el audífono y el micrófono. Ok, inténtalo, ¿ves? Florencia, ¿se te ocurre de qué se trata esta historia? Vemos a un personaje. ¿A quién se le ocurre? ¿De qué se trata A esta mí, historia? ¿Ya? Dígame. que él, ahí lo que dice la historieta dice superhombre. Yo creo que el niño quiere ser como un superhéroe. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Tú crees que será un cuento de aventura? Sí, ¿Crees que sea de amor? no, ¿Crees que este cuento te va a enseñar algunos valores? sí. ¿Cómo qué? Eh, el valor ¿Qué valores crees tú que te puede enseñar este cuento? ¿A qué te va a de que, enseñar? de que hay que apreciar las cosas. Ya. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa hay que apreciar? eh, Ayudar a los demás. mm, Ya, muy bien. Hay que ayudar a los demás. Perfecto. ¿O será un cuento de terror? no creo. Bien. ¿Cómo se llamará este cuento? ¿A alguien se le ocurre algún nombre? ¿Algún título? Superman. Superman, ¿ya? ¿Tendrá otro nombre? Profe, a mí sí se me ve. Profe, ¿A alguien se le ocurre otro título para este cuento? Superhombre. Superhombre, Superman, ya. profe, Dígame. profe, a mí sí se me ve. ¿Se El te ve? niño superhéroe. Ya. ¿Quién será el personaje que observamos en la imagen? ¿Será un protagonista? ¿Será un antagonista? ¿Será un personaje secundario? ¿Quién será? Un personaje principal. Protagonista. Protagonista. Personaje principal. Profe, Protagonista. Perfecto. ¿Cómo se llamará este protagonista? niño,
Niño, no tiene nombre. O aparecerá su nombre. No, ¿Ah? no dice el nombre del niño. Juan. Y se ve que Juan, Max. ¿Dónde vivirá? En una casa. en su casa. ¿Dónde se desarrollará esta historia? ¿Cuál será el ambiente? En la ciudad. ¿En la ciudad? O en la casa. En Una- su pieza. Ok. ¿Será un ambiente físico abierto o cerrado donde se va a desarrollar esta historia? Abierto. Abierto. O sea, se va a desarrollar en un lugar grande esta historia. Sí. ¿A alguien se le ocurre que se puede desarrollar en un ambiente cerrado? Yo sí. ¿Dónde? Puede ser que por ejemplo, que esté en cuarentena y no pueda salir, pues. Entonces se puede hacer eso. O el niño no tenía amigos, le daba vergüenza y se quedaba en la casa, pues. También, muy bien. Puede ser que se desarrolle la historia en su casa y como dice el Josué, puede ser que sea un cuento de cuarentena y esté en su casa. ¿Con quién vivirá? Su mamá Con su mamá, su papá y su hermano. Ya. Perro. ¿Cómo será la personalidad de este niño? Aquí yo le voy a preguntar a la Martina Cortés. ¿Cómo será su personalidad? Si tuviéramos que describirlo psicológicamente. Profesora, no escuché la pregunta. ¿Cómo será la personalidad de este personaje? Si lo describimos psicológicamente, ¿cómo crees tú que pudiésemos describirlo? Alegre. Ya, ¿crees tú que será alegre? ¿Solo alegre o tendrá otra característica dentro de su personalidad? Creo que tiene otra igual, ¿Cuál? que puede ser amable. Ya, muy bien. Bien, les voy a contar que este cuento se llama Querido Hijo. Nada que ver con lo que ustedes decían de Superman, Superhombre. Se llama Querido Hijo. Ahora, ¿por qué se llama Querido Hijo? Antes de eso, yo les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, se la voy a preguntar a la Rocío. Rocío, ¿tú tienes alguna responsabilidad en tu casa? ¿Tienes que hacer algo? Sí. Ahora que estamos en cuarentena, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu deber? Hacer mis tareas, ordenar mi cama y ayudarle a mi mamá. Ah, y al Isaías, ¿qué responsabilidades tienes en tu casa ahora? Solo hacer las tareas, hacer la cama. A ver, yo duermo con mi hermano en la misma pieza. ¿Ya? Entonces, cada día yo, así como el patrón, yo barro y él limpia las Ah, ventanas. Y después en el perfecto. otro día yo limpio las ventanas y él barre. Muy bien, se comparten los deberes, me parece súper bien. ¿Y el Juan Cristóbal tiene alguna responsabilidad dentro de su hogar? ¿Algo tiene que hacer en su casa? Ahora, sobre todo que estamos todo el día en la casa, yo creo que con mayor razón se acentúan ciertas las responsabilidades, ¿o no? Sí. Juan Cristóbal. Lavar la loza. Ah, lavar la loza, muy bien. Y si le pregunto a la Carolina, ¿tienes alguna responsabilidad en tu hogar? Ordenar mi pieza y hacer las tareas. Perfecto. ¿Y alguno de ustedes por casualidad no tiene responsabilidades? Es decir, no hace su cama, no limpia, solamente se levanta, almuerza, ve televisión. ¿Hay alguno que está así de regalón o regalona?
Yo, ¿Quién es yo? Emily. Emily, ¿tú estás regalona? Yo también. También tan regalón. O sea, es decir, no Yo hay también. varios. Es decir, regalona entendamos, o regalón o regalona, entendamos que no hacen su pieza, no hacen su cama, no ayudan a limpiar, no ayudan quizás a colocar la mesa, solamente despiertan, se visten y comen. A eso me refiero que son regalones. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Por qué? Ok, son varios entonces regalones. No, yo le ayudo a hacer el aseo a mi mamá. Ah, ok. ¿Y qué pasa con estos niños regalones? ¿Qué pasa cuando no ayudamos en la casa? Nos retan. Son flojos. Cansados y flojos. Ay, por ahí alguien dice que son flojos ya. Que son flojos y no ayudan a hacer nada. Ya, veamos. Cansados. A ver, y por ejemplo, si yo le pregunto a la Emily, Emily, ¿tú por qué nos ayudas en tu casa? Yo sí ayudo a colocar la mesa. Ah, ya, entonces no estás tan regalona. Yo estaba preguntando a los alumnos que no tienen ninguna responsabilidad, es decir, no ayudan en nada. A eso estaba preguntando, pero si tú tienes esa misión de colocar la mesa, ya tú estás ayudando, tú tienes ya una responsabilidad. Yo entonces pregunto, si hay alguien que no hace nada, ni pone la mesa. ¿Ah? ¿Quién? Yo le ayudo a mi mamá a ponerle la mesa. No, pero estoy preguntando a alguien que no hace nada. ¿Quién era? ¿Alguien dijo yo? ¿O todos ayudan? La Martina Cortés dijo, profesora, que no hacía nada. Ya, Martina Cortés. ¿Estás? Sí, Ya, tú estás regalona. sí, mucho. Uy, muy regalona con la cuarentena. Ya. ¿Tú crees que estés regalona, eso está correcto? ¿O tú en el fondo te das cuenta que no está bien? No, no está bien. ¿Por qué? Porque eso no es ser educada. ¿Y cómo sería para ti ser educada? Bien, ¿Qué tendrías que hacer tú para que tú te consideres educada? ordenar mi cama, hacer todo, lavar Ya, platos. ok. Estas preguntas tienen que ver, ¿cierto? Se relaciona con el cuento que vamos a leer, ¿ya? Yo quería primero escuchar, ¿cierto? Sus impresiones, a ver cómo ustedes, qué relación tienen ustedes con las responsabilidades, porque como les digo, este cuento tiene que ver con eso, ¿ya? Así que pongan mucha atención, los regalones y los no tan regalonas, para que podamos leer esta historia. Dice, Profe, dígame, dígame. profe, no se confíe de que ninguno habla, porque hay algunos que no son regalones, o sea, que no hacen nada y están fingiendo que hacen cosas porque hay algunos, no sé, yo no me fío. Ah, ya. Tú dices que algunos están diciendo que ayudan y no ayudan en realidad. No hablo de que pueden ser que no hablan y pueden ser los que y pueden, profe, a usted, yo hago por lo menos algo, pero hago deberes, Ya. y yo no me fío de nadie, porque no sé si algunos hacen o otros no hacen, porque no me fío, No te fías de tus compañeros, dices. no porque hay muchos mentirosos en la cuarentena, y aquí nadie se fía de nadie. Ya, eso queda a conciencia de cada uno. Cada uno sabe si ayuda o no ayuda en el hogar, ¿ya? Nosotros no podemos tampoco estar diciendo cosas, ¿cierto? Cada uno tiene su conciencia tranquila, o cada uno en su interior sabe Si yo no está- ayudo, me castigan. Profesora, ya, ¿ah? el cuento es largo. ¿Por qué? No que se ve muy largo. Lo importante no es que sea largo ni corto, lo importante es que tú escuches, entiendas, ¿cierto? Y te entretengas con este cuento. Lo voy a leer yo, así que ponen mucha atención, ¿ya? Ya, para eso necesito que silencien los micrófonos.
Mi mamá Todavía escucho yo micrófonos encendidos y así no nos vamos a poder concentrar. estás con ¿Ya? Bien. Ahora pongan atención. Para entrar en la habitación, su madre tuvo que hacer un esfuerzo extra. Por detrás de la puerta se amontonaba la ropa tirada que impedía el libre acceso a la pieza. Él pensó inmediatamente que estallaría la tormenta y se escucharían los conocidos reproches acerca de su falta de orden y de limpieza. E imaginó además que tras los gritos ella lo obligaría a ordenar todo ese desorden. ¿Ya? Entonces cuando voy leyendo, ustedes se van imaginando a la mamá tratando de ingresar a la pieza que no podía porque estaba todo amontonado con ropa tirada en el suelo y el personaje que estaba en la pieza pensó que la mamá ya llegaría, ¿cierto?, a decirle todo este conocido reproche. ¿Qué significa que escucharía estos reproches? El que lo retara. Ya, reproche tiene que ver con los retos, ¿cierto? El personaje pensaba que ya venía la mamá a retarlo por su falta de orden y de limpieza, ¿ya? Veamos. Ahí entonces la mamá tratando de ingresar, no podía ingresar a la pieza, ¿cierto? Se puso tenso, ¿ya? Él pensaba que venía la mamá a retarlo, pero su madre no le dijo nada al respecto, solo lo miró indiferente, como si nada pasara, y entró para acercarse a la cama en el que él estaba tumbado con los zapatos puestos sobre el cobertor y leyendo un cómic. ¿Qué significa que estaba tumbado? Acostado. Acostado. Echado. Estaba sobre la cama con los zapatos arriba del cobertor, leyendo un cómic, ¿cierto? Y la madre no le dijo nada. ¿Por qué creen ustedes que la madre no le dijo nada esta vez? Porque al parecer estaba acostumbrado que la mamá llegara todos los días a retarlo. ¿Y por qué esta vez entró y la mamá no le dijo nada? Antonia Álvarez, ¿qué me podrías decir tú? Porque estaba leyendo. No, la madre, el que estaba leyendo era el niño, pero la madre entró a la pieza y en vez de retarlo le dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? Porque la mamá, Antonia, ¿qué crees tú? porque la mamá estaba aburrida de retarlo todos los días. ¿Ya? ¿Y la Antonella Mundaca está? ¿O se le fue la señal? Porque la mamá lo retaba mucho y ya se aburrió de retarlo. Ya, se aburrió de retarlo. Joaquín, ¿qué crees tú? Que ¿Qué pasará? ¿Por qué no le dijo nada esta vez la mamá? porque estaba enojado con él ¿Ya? y no le quiso hablar. Perfecto. Veamos. Era muy extraño. Miguel le dijo, sí, toma. Le pasó un sobre. ¿Qué es? Tómalo. Le obedeció, pero no pudo ver lo que contenía el sobre, ya que su madre no le dio tiempo para abrirlo. Ella además llevaba un lápiz y un papel y le dijo, firma aquí. ¿Para qué? Dijo el niño. Firma este recibo. ¿Un qué? Un recibo. ¿Un qué? Te voy a entregar una carta y quiero que quede la evidencia de que la has recibido y después no puedas decir que no sabías nada. Su madre no solía jugar, no tenía tiempo de jugar, pero aquello parecía un juego. El niño se sentó en la cama y miró el recibo que decía,
para Miguel Fernández Martínez. Mamá, ¿quieres que firme este recibo?, preguntó el niño. Sí, señaló la madre, que a esta altura estaba muy seria. Está bien. Tomó el lápiz para estampar su firma y acto seguido miró el sobre y lo primero que leyó fue destinatario Miguel Fernández Martínez, y luego procedió a leer la carta. Pregunta, ¿qué creen ustedes que decía esa carta? A ver si yo le pregunto a la Catalina. Cata, ¿qué te imaginas que decía esa carta que le entrega la mamá a su hijo? Catalina, ¿estás? ¿O el Gastón y el Leandro? Sí, ¿Qué creen ustedes que decía esta carta que la madre le entregó al niño? eh, Yo. ¿Quién es yo? ¿Ah? La Valentina, Ya, Valentina, ¿qué crees tú que decía esta carta? que puede ser que por obligación tenga que ordenar su pieza todos los días. Ya, le está entregando entonces como deberes a su hijo Sí. a través de la carta. ¿A alguien se le ocurre otra cosa que puede decir esta carta? un consejo. Ya, puede haber sido un consejo. Profe, yo tengo un problema. ¿Qué problema? Es que, Si profe, no yo... ordenan su pieza, le quita el cómic. Ya, ahí hay otra cosa. Le está diciendo que si no ordena, le va a quitar sus lecturas. Bien. ¿Qué me está diciendo? que yo le estaba diciendo era que yo no sé qué segundo va a sonar una especie de cosas de payaso, hace un tuturú, tuturú. A mí me dice lo mismo, pero con el teléfono. Yo estoy con tablet, Ya, la tablet como Yo que igual sale. lo escucho. ya, También lo escucho. Yo igual. ya. ¿Qué creen ustedes que dice la Igual. carta? Por ahí me dijeron entonces que era un consejo, que le iban a quitar los cómics si no hacía sus cosas. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? Que lo iban a echar de la casa si no hacía los deberes. Ya. Era una carta de adopción. ¿Cómo? Una carta de adopción. De adopción. Le escribió deberes que tiene que hacer. Ya, perfecto. Veamos entonces. Dice La Serena, 20 de junio de 2013. Querido hijo, visto el comportamiento de las últimas semanas, cada vez más caótico y sin que parezca haber ninguna colaboración de tu parte, me veo la tristeza, pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que se llevará a cabo en el plazo de 30 días a partir de hoy. En este tiempo que te queda, tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como vas a disponer de tu habitación, 3 comidas al día y unas cuantas ventajas correspondientes por ser mi hijo, como obtener mi atención, llevarte en el colegio al auto, llevarte al colegio en el auto, salir de paseo los fines de semana, etc. Pero cumplido el plazo, mis deberes como madre se terminan, ya que tus deberes como hijo han sido postergados. Me despido esperando a que reflexiones al respecto. Cuando la madre dice que mis deberes como madre se van a terminar porque tus deberes como hijo han sido postergados, ¿qué significa que sus deberes como hijo fueron postergados? No los hizo. ¿Ah? No los hizo. No los hizo. Postergar, ¿cierto? Tiene que decir con que los congeló, los terminó. Él no está cumpliendo sus deberes como hijo. ¿Y por qué no está cumpliendo los deberes? Porque es flojo. ¿Qué no hace él? No ayuda a la mamá. No ayuda a la mamá.
¿No hace Y las tareas? no hace las tareas y no está ayudando. ¿Y cómo nos ayuda la mamá? ¿En qué nos está ayudando él? En Que hacerle caso. ordena su habitación. No ordena su espacio, su habitación. Y en esta carta la mamá le dice, cumplir su obligación. no quiere cumplir sus obligaciones, sus deberes. Y en esta carta la madre le dice que lo va a despedir en un plazo de 30 días. ¿A qué significa que lo va a despedir? Echarles de la casa. Ya, lo va a echar de la casa, o sea, lo va a despedir. ¿Y por qué? Porque nunca hizo sus deberes. Porque no ordeno. Porque nunca ayuda a la mamá porque está muy cansada. Perfecto. Ella dice que una vez que se cumple este plazo, los deberes como madre se van a terminar. ¿A qué se refiere que sus deberes como madre va a terminar? Que ella no va a hacer nada. Que no va a hacer nada. Que no va a hacer nada. Perfecto. ¿Creen ustedes que la mamá realmente lo va a echar en 30 días más? No creo. Yo creo que es para asustarlo. Ah, porque si al final en la despedida dice, me despido esperando que reflexiones. O sea, ¿cuál es el propósito finalmente de esta carta? Para que el niño reflexione que él tiene que hacer sus deberes. Para que aprenda que hay que hacer los deberes. Ya. Porque cuando la madre dice que lo va a despedir porque no ha cumplido, ¿cierto? Eso tiene que ver también con lo que pasa, ¿cierto?, en la vida cotidiana. Cuando una persona está trabajando y no cumple con sus obligaciones dentro de su trabajo, ¿qué pasa cuando una persona no cumple las obligaciones? Lo echan del trabajo. Lo echan del trabajo. Entonces la mamá de alguna manera quiso, ¿cierto?, a través de esta carta que su hijo reflexione porque no estaba cumpliendo los deberes que tiene como hijo. Y a partir de eso, la mamá, ¿cierto?, durante estos 30 días que le quedan, dice que él va a recibir todas sus dosis de besos, caricias, ¿cierto?, que va a tener las ventajas como corresponde, ¿cierto?, va a tener su comida, su habitación, todo. Pero eso se va a terminar de 30 días. A 30 días se va a terminar porque él no está cumpliendo con sus deberes. ¿Creen ustedes que es importante que se tenga que ayudar, los niños tengan que ayudar con sus deberes? Sí. 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 Ustedes saben perfectamente que ustedes tienen derechos, pero también tienen deberes, ¿o no? Sí. Y dentro de sus deberes, y sobre todo ahora que están en cuarentena, que están todo el día en la casa, con mayor razón tienen deberes. Con mayor razón tienen que ayudar en la casa, ¿cierto? Así que ustedes también, este cuento de alguna medida, para que ustedes también reflexionen acerca, ¿estoy ayudando lo suficiente en la casa? ¿O estoy muy regalón o regalona? ¿Qué pasa cuando en una familia todos cumplen sus deberes? Me gustaría escuchar a Isaías. Él me contaba, ¿cierto?, que ustedes, tanto tú con tu hermano, cumplían estos deberes y se turnaban, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa en un hogar cuando todos cumplen sus deberes? ¿Cómo funciona ahí la familia? Ni idea. Sí. Isaías, ¿qué pasa si tú no cumplirías esos deberes que te dan tu familia? Tú y tu hermano no cumplen eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Profesora, ahora que mi mamá está más no sé. ¿Cómo? He hecho más mis tareas. O sea, mi cama, mis tareas, todas esas cosas. ¿Lo estás haciendo tú? Yo sí. Ya. Entonces, cuando una familia se organiza, ¿cierto?, y establece muy bien los deberes de cada uno, ¿cómo va a funcionar una familia donde todos cooperan? ¿Cómo funciona esa familia? Bien.
bien, ¿cierto? Más unida. Está más unida, ¿cierto? Perfecto, porque es una responsabilidad compartida, ¿cierto? En este caso estamos hablando del hogar, ahora que estamos prácticamente todo el día del hogar, ¿cierto? Todo el día en la casa, con mayor razón los deberes y las responsabilidades tienen que cumplirse, ¿ya? Profe, Ahora, un problema que tengo. yo le pregunto a la Martina Cortés, ¿Mm? ¿tú estás, tú tú estás consciente, ¿cierto?, de que no estás cumpliendo tus deberes y que no está correcto, ¿o no? No, no sé qué. No está correcto. No. ¿Y qué es lo que no te motiva a cumplir con tus obligaciones, Martina? ¿Qué está pasando? La flojera no me La deja. flojera te gana, Sí. ya. ¿Tú consideras que eso es justo? O sea, los deberes que tú no estás cumpliendo, finalmente, ¿quién los tiene que hacer? ¿Quién los hace? La mamá. La mamá. Me imagino que tu mamá, si tú no haces tu cama, si tú no barres tu cama, ¿quién lo hace, Martina? Mi abuelita. Ay, tu abuelita. ¿Tú crees que eso es justo? No. No, ¿cierto? Aparte, que ustedes tienen una edad que ya están independientes, están creciendo, por lo tanto, tienen toda la facultad para poder ayudar en la casa. O sea, no estamos hablando de bebés, que no pueden, ¿cierto?, hacer las cosas solitos. Ustedes ya prácticamente están así a un paso de pasar a quinto básico, con mayor razón, entonces están con todas las facultades y condiciones de poder cooperar en la casa, ¿ya? Me gustaría y me encantaría que a partir de este cuento que ustedes puedan reflexionar si realmente estoy haciendo o no lo correcto. O quizás sí, estoy ayudando. Algunos me dicen, sí, llevo mi cama. ¿Será necesario? Sí, ayuda a lavar los platos. Sí, eso. Ya, A veces. ya. Pero quizás no sería algo así como, que quizás se podría como establecer una rutina, como algunos de ustedes lo tienen, porque algunos me dicen, sí, yo a veces ayudo a poner la mesa. Ese a veces no sería a lo mejor en estos días, ahora que estamos encerrados en la casa, sin clases presenciales, podríamos tener y establecer una rutina, ¿cierto? De hacer la pieza, de barrer la pieza, de poner la mesa, quizás algunas tareas que son mínimas, que pueden aliviar, ¿cierto?, a los deberes que tiene ya la mamá. Aparte de llevar una casa, ustedes quizás pudiesen encargarse de regar las plantitas, de pasear, no de pasear, porque quizás de darle comida al perro, a la mascota, a lo mejor de recoger todos los desechos que hace la mascota en el patio, si alguno tienen, recoger con una palita y botarla. La idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan cumplir con sus deberes, con mayor razón ahora que están en la casa, allá. Así que la invitación a partir de esta carta también es a reflexionar acerca de lo que ustedes están haciendo en su casa, ¿ya? Por supuesto, yo felicito a todos aquellos que cooperan y los invito a aquellos que a lo mejor cooperan un poquito, que se animen a hacerlo más, porque como por ahí dijo, Profesora, mejor yo cooperan, ahora que mi mamá está dificultad un poquito de salud, ¿ya? he aprendido muchas lecciones. Ya, ¿como cuáles? Como ayudar a mi mamá, llevarla a la posta, levantarme temprano para que ella esté bien. La tengo que acompañar a veces muy temprano al hospital, al doctor. A veces eh, estamos un día entero en, en el hospital, así levantarnos temprano. Ayudo a hacer las cosas en la casa, hago mis tareas y cuido mucho a mi mamá, pues. Te felicito, porque estás cumpliendo con tu deber, ¿cierto?, de hija,
estás acompañando a tu mamita, ¿cierto? Que no se está sintiendo muy bien de salud y tú estás para apoyarla, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que entender, que su familia, ¿cierto? Dan todo por ustedes, pero llega un momento que ustedes también tienen que dar por ellos, ¿ya? Y de alguna manera de agradecer, ¿cierto? Todo lo que la familia hace por ustedes es ayudar en estas cosas mínimas, como dice la compañera acá, de ayudar en las cosas, de acompañar a la mamita, ¿cierto? Todo el día en el hospital. Eso se valora y por supuesto me imagino que tu mamá está muy contenta y orgullosa de ti porque tú estás ahí en los momentos que ella no está muy bien, tú estás ahí para acompañarla, ¿cierto? Y después cuando tú la necesites, por supuesto ella está ahí para ti y esa es la idea, ese amor recíproco y esa ayuda recíproca, ¿ya? Es decir, yo te ayudo y tú me ayudas y así la familia vive unida, vive en armonía, porque cuando no se cumplen los roles, ¿cierto? Y solamente hay una persona o dos personas que tienen que hacer lo que deberían hacer cuatro, claro, ahí, ¿cierto? Vemos a quizás los papás cansados, estresados, de mal genio, y ¿por qué no ustedes poder ayudar? ¿Ya? Entonces, la invitación es para que igual reflexionen y que puedan ayudar, ¿cierto?, en la casa, sobre todo en estos momentos, niños, que estamos pasando, que no ha sido nada de fácil para ninguno de nosotros. A esta altura ya estamos cansados, y los adultos con mayor razón, ¿ya? Ustedes solamente tienen la responsabilidad de conectarse, de hacer lecciones, pero la familia tienen otras responsabilidades, los papás, ¿cierto? Tienen que trabajar, ¿cierto? Tienen que llevar adelante una casa, de preocuparse de la comida, de todas las cosas que se necesitan y más todo este estrés que está ocurriendo con respecto a esta pandemia. Entonces, de alguna manera ustedes pueden ayudar con su granito de arena a que todo funcione mejor en el hogar y una de las cosas es poder ayudar y cumplir con sus deberes, ¿ya? Partiendo por la habitación, que son cosas mínimas, pero ustedes ayudan en hacer su cama, en barrer, en poner la mesa, cosas sencillas que pueden aliviar, ¿ok? Ahora, ya pasando a este cuento, a esta comprensión lectora, si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué esperaba el niño cuando la mamá entró a su habitación? Es que lo retara. Que le iba a pegar y que lo retara. Que lo retara. Y que le iba a pegar. En ningún momento decía que le iba a pegar, pero sí. Y que se lo ordenara a su mamá. Pensó que le iba a pegar, que le iba a retar. Ya, que lo iba a retar. Y la pregunta es, si el niño estaba esperando, ¿cierto?, el reproche que estaba acostumbrado. ¿Y qué estaba haciendo el niño cuando entró la mamá a la habitación? Leyendo un cómic. Tumbado sobre la cama con los zapatos puestos en el cobertor y estaba leyendo un cómics. Muy bien. Me equivoqué. Esta pregunta. ¿Qué le hizo firmar la madre al niño? La carta. ¿La carta le hizo firmar? Un papel. Un papel. Un compromiso. Un papel con una carta. Ya. Una Firmó carta de renuncia. ¿El niño firmó la carta? No. Hay otra cosa que firmó. No fue la carta. El papel. Por ahí dijeron un papel, pero ese papel tiene un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama ese papel? Sobre. Recibo. ¿Y para qué tuvo que leer firmar ese recibo? Para que él haga sus deberes. Para que para que cumpliera sus deberes. Ya. Para que cumpliera sus deberes. No. Firmó eso para cumplir sus deberes. El recibo tenía que decir de que no leyó la carta. Ah, ya. Para Muy que bien. estuviera informado de lo que cumplir iba a sus hacer su obligaciones. mamá. Mira, lo que dice por ahí la Carolina está correcto. No es que él firmó el recibo para cumplir sus deberes, como dijo la Carolina. Él firmó el recibo para que quedara una constancia, una evidencia de que él había recibido la carta y después nos dijera que no estaba informado, ¿ya?
¿Cómo se llamaba el protagonista? ¿Quién se acuerda? ¿Niño? No, Miguel. Miguel. Querido Y si tuviéramos que decirle las características físicas, Loco. Flaco. a ver, si digo flojo, ¿está correcto? No. Estamos hablando de lo físico. Esas son características físicas. Pelosa. Perfecto. Que tenía el pelo café. Ya, pelo café, ¿qué más? Le gustaba leer. ¿Pero eso pertenece a lo físico? No. No, estamos viendo lo físico, lo de afuera, su aspecto Flaco. exterior. Delgado, flaco, pelo café, Era blanco. tez blanca, ya, todo lo que podemos ver a partir de la imagen. Ahora, si vemos las características psicológicas, ahí podemos ver su forma de ser. ¿Cómo era él? Flojo. Me gusta. Flojo. ¿Qué más? No hacía nada. ¿Ah? Desordenado. No hacía nada. Poco empático con la mamá. Perfecto. Muy bien, me gustó ahí. No sé quién dijo eso. ¿Quién dijo el poco empático? No sé quién lo dijo, pero alguien dijo poco empático. Y ese es un concepto súper importante. La empatía. La empatía tiene que ver con ponerse... Perfecto. La empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Y por ahí entonces nos dijeron que era poco empático, es decir, no se puso en el lugar de la mamá. Es decir, él no pensó cómo se pudiese sentir la mamá al ver todo desordenado todos los días, que la mamá tiene que recoger todo, tiene que hacer todo. Entonces, la empatía es muy importante, es ponerse en el lugar de las demás personas, ¿ya? Y es súper importante ser empático, ¿ya? Es decir, me gustaría que me hicieran esto. Proyéctense ustedes cuando sean adultos y tengan un hijo o una hija, ¿les gustaría que tuvieran así, que el hijo fuera así? No. ¿No es cierto? No. Entonces, muy bien por ahí el poco empático, que no es empático. Ahora, el ambiente donde se desarrolla la historia, si tuviéramos que decir un ambiente físico. En la pieza. En la casa. Su casa. Por lo tanto, es un ambiente abierto o cerrado. 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 Eso ocurre dentro de una habitación de su casa. Y si tuviéramos que hablar del ambiente psicológico de esta historia, Mantiene ordenada la pieza. La casa. no, pero hablemos de lo psicológico que tiene que ver con las emociones que se van desarrollando en la historia. Porque tú me dices, mantiene ordenada la pieza y no hay ninguna emoción. O sea, hablemos de las emociones. ¿Qué emociones fluyen en esta historia? Incluso los nombres... Desorden. Decepción. Pero cuando hay desorden, ya, decepción, perfecto. Cuando hay desorden, ¿qué genera el desorden? La mamá. La ropa. Enojo. Enojo, pero no podemos decir la ropa porque la ropa no es ningún sentimiento. Hay decepción, Conflictos con la mamá. hay enojos. Cansancio. ¿Ah? Cansancio. Hay cansancio, muy bien, de parte de la mamá, perfecto. Tristeza. Hay tristeza, Cansada. sí, habíamos dicho. Tristeza, cansancio, enojo. Por ahí dice que también hay tensión, hay rabia. Perfecto, Exhausta. perfecto. Todo eso está experimentando en este caso la mamá, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que después de haber leído la carta, cómo se sintió Miguel? ¿Qué sentimientos creen ustedes que pudo haber causado esa carta? Cumplir. ¿Ah? Esa. Tristeza. Tristeza. Por la mamá. Ya, ¿creen ustedes que reflexionó y se sintió triste? ¿Qué más pudo haber sentido él cuando leyó esa carta, aparte de tristeza? Rabia. Culpa. Ya, culpa también. Bien. Perfecto.
¿Qué motivó a la madre de Miguel a escribir la carta? ¿Qué fue lo que motivó a la mamá a escribir la carta? Para que él reflexionara. Para que él reflexionara a partir de qué. Reflexionara sobre qué. ¿Qué tenía que reflexionar? Ahí voy a pedir que... Para que no siguiera actuando así. Ya, que no siguiera actuando así, perfecto. Por el comportamiento de las últimas semanas, había sido todo muy caótico, ¿cierto? Y veía que Miguel no colaboraba con nada, ¿cierto? A partir de eso, lo motivó a escribir esta carta para que reflexione. ¿Creen ustedes que Miguel pudo reflexionar? ¿Cambiará o no cambiará, creen ustedes? Yo creo que sí, ¿Por qué? Igual. porque igual, yo creo que igual le dio pena a la mamá. Ya. ¿Crees tú que eso fue como una estrategia de parte de la mamá para que él pudiese reflexionar, ¿cierto? Y darse cuenta que lo que estaba haciendo no estaba correcto, ¿cierto? Fue una manera que encontró la mamá, más que decirle un sermón, más que retarlo, porque no, claramente los retos no funcionaron. Entonces tuvo que recurrir a esto para que Miguel pudiese reflexionar y darse cuenta todo lo que hacía la mamá por él y que todo eso se iba a acabar si él no cumplía con sus deberes, ¿cierto? Bien, yo los felicito, entonces estamos muy atentos a la actividad y como desafío les voy a dejar una guía de actividad con devolución en el cual van a leer, ¿cierto?, sobre la historia de una bruja, ¿cierto? La bruja aguja se llama, ¿cierto? En la cual ustedes van a leer este cuento y van a desarrollar una serie de actividades de comprensión lectora en relación, por supuesto, a identificar acciones, personajes, ¿cierto? A ordenar también un poco las acciones que se me desordenaron y ustedes me van a ayudar y me las van a ordenar. Van también a describir personajes, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les voy a dejar como actividad y ojalá lo puedan realizar hoy día para que no se les junte con las lecciones de esta semana. ¿Ya? Dígame. Yo sé por qué tiene la bruja aguja, porque tiene la nariz como aguja. Ya. Ahí ustedes van a ver si realmente es porque tiene la nariz. ¿Qué le pasará a esta bruja? Porque con qué problemas presentará esta historia, cómo se desarrollará. Que es mentirosa. ¿Será mentirosa? ¿No será mentirosa? ¿Cuál será el problema? ¿Cómo será ella psicológicamente? Que tiene maldades. Mala. ¿En qué ambiente se desarrollará la historia? ¿Será un ambiente físico abierto, cerrado? ¿El ambiente psicológico? Todo eso los invito para que ustedes puedan hacer la lección. Ahora, si ustedes no pueden imprimir la guía, no tengo ningún problema que ustedes me lo desarrollen en el cuaderno y después me envíen las fotitos como evidencia, ¿ya? La lección ya está en la página para que ustedes puedan acceder y puedan descargar la lección. ¿Ya? De todas maneras, queda pegado. ahí está. De todas maneras, igual yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Los invito entonces para que no se atrasen y hagan esta guía de actividades, ¿ya? Con devolución. Recuerden que este mes tienen que ponerse todas las pilas porque es prácticamente donde vamos a tirar toda nuestra energía para que podamos, ¿cierto?, finalizar un exitoso año escolar, ¿ya? No tengo Facebook en la tablet. Y espero también que hayan reflexionado acerca de la historia, así que los regalones y regalonas, Profe. que estén menos regalonas y menos regalones para que puedan ayudar, ¿ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Yo sí entendí el chiste de la bruja aguja, porque tiene la nariz como aguja, entonces cose con la nariz.
Ya, ahí vas a ver tú la historia si tiene que ver con la nariz o no. ¿Será un cuento relacionado con la nariz de la bruja? Ya terminé la página 9, pero No sé, pero una bruja no tiene la nariz tan larga como Pinocho. Vamos a ver, para eso los invito a que lean la historia, ¿ya? Y después me cuentan cómo les fue. Voy a detener la grabación de la clase, ¿ya? Sí, profe, quiero decirle algo, pero